Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto compartir este espacio virtual de diálogos de la Regional Buenos Aires y en esta oportunidad como invitado especialmente a Julián Salvarredi. Él es doctor en urbanismo de la UBA y también arquitecto de la misma facultad, especialista en tecnología y producción de arquitectura y magíster en planificación urbana y regional. Coordina desde hace un tiempo largo la asesoría urbana de Proyecto Habitar, que es un colectivo que desarrolla su actividad profesional realizando planes urbanos de ordenamiento y estratégicos, así como programas y proyectos arquitectónicos y urbanos. También es docente e investigador de la UBA desde 2002 y es director del programa de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Transformaciones Territoriales y Derecho a la Ciudad. También del Centro de Investigaciones y Transformaciones Territoriales, el CIT, de esa misma casa de estudio. Así que gracias, Julián. Es un gusto compartir este espacio, por tu predisposición, por tu saber a disposición de este diálogo que seguramente nos va a nutrir a todos. Muchas gracias y arrancamos. Gracias, Sebastián. Gracias, colegas. Es una distinción que me hayan propuesto exponer desde la Regional Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, en esta propuesta de abrir diálogos, ¿no? Y en esta instancia, una cuestión que me es muy propia, o sea, el ejercicio profesional desde la perspectiva de derechos, desde una perspectiva crítica del desarrollo territorial, es algo en lo que trabajamos colectivamente desde Proyecto Habitar, predominantemente en mi caso, hace unos 15 años, ¿no? Y esta relación hábitat popular, planificación territorial es una preocupación central para quien quiere transformar el territorio desde una perspectiva de derechos. Entonces, espero poder hacer un aporte al diálogo. Está organizada la exposición en 4 momentos: una introducción, una que habla un poco de la perspectiva de la exposición, que presenta 3 puntos para ir abriendo este diálogo, un momento de presentación de la situación del hábitat popular y las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, un caso de trabajo de nuestro equipo, que nos parece una práctica con algunos logros respecto de cómo trabajar esta relación del hábitat popular en la planificación territorial, para finalmente introducirnos en el diálogo. Esta imagen suele acompañar nuestra presentación, la apertura de nuestra presentación, porque ilustra la cuestión de las escalas del territorio, ¿no? El centro de la cuestión de este cuarteto de imágenes es que son el mismo punto del territorio, ¿no? Esa mujer está con sus hijas en una terraza de este barrio, en este sector urbano, desigual, fragmentado, de la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es la imagen de arriba a la izquierda. Así hemos construido, en la trayectoria que presentaba Sebastián, esta idea del punto de la historia en el que están inscritas todas esas escalas al mismo tiempo, en un desarrollo que también tiene temporalidades y que puede ser leído analíticamente en dimensiones, que es un poco lo que el esquema grafica en profundidad. Esta cuestión de las escalas del territorio es una de las cuestiones que afecta la posibilidad de intervenir en el hábitat popular en la planificación territorial. Territorio como uno de estos conceptos integradores, conceptos que hablan del espacio apropiado y transformado por los actores sociales, que encierra la multiplicidad de aspectos que abordan generalmente distintas disciplinas. Y la noción de territorialidades como un avance, todos desarrollos de la geografía crítica predominantemente, como esas nociones construidas por actores sociales en esos procesos de transformación del territorio, que también se dan en el mismo punto y al mismo tiempo.
cada vez, ¿no? Cada vez que intervenimos desde la planificación territorial en el hábitat popular, hay en cada lugar múltiples territorialidades, actores que entienden su territorio y establecen las relaciones conceptuales de su territorio de un modo particular. Por otro lado, otra relación, otro punto, que es histórico en las políticas habitacionales urbanas, es la de la pobreza y la desigualdad. El abordaje del hábitat popular como un lugar carente de derechos, ¿no? O carente de servicios urbanos, o carente de equipamientos que debe ser remediado. En las primeras versiones de las políticas habitacionales era cosas que le faltan, ¿no? Son lugares que le faltan casas, y hay que construir casas. Después lugares que le faltan, bueno, así de la perspectiva de la carencia. Ahora, la desigualdad es la comprensión completa de la dinámica del territorio, donde hay situaciones en las que unos se benefician y otros se perjudican en relación, ¿no? Y es percibida por esos actores sociales y pretendida una situación de transformación en relación con otros actores sociales. Por lo tanto, la perspectiva de la desigualdad es necesaria para integrar todos los aspectos de las cuestiones del territorio. Tercero y último punto, la planificación y las políticas públicas. En esto hay un abordaje de las ciencias sociales alrededor de la acción pública como una noción superadora de aquellas que entendían que la política pública era cuestión que se dirimía en el ámbito del Estado y en los instrumentos del Estado y los protagonistas de los agentes estatales exclusivamente, ¿no? Y entender que la acción pública es una acción que desarrollan diversos actores sociales en el mismo territorio, también simultáneamente, y en una dinámica dialéctica, como también vamos a ver en el punto que sigue, incluso transforman las políticas públicas y el Estado desde las dinámicas sociales de los actores que originalmente no participan de la estructura del Estado. Nosotros, como presentaba Sebastián, hemos construido un centro de investigaciones que trabaja y un programa de posgrado, por un lado, transformaciones territoriales, y por el otro, digamos, como conceptos guía, el derecho a la ciudad. ¿Desde dónde vamos a contar esta relación hoy, o la situación de la provincia de Buenos Aires? Desde la perspectiva de derechos, de la pretensión del derecho a la ciudad para todos y todas, comprendiendo que, como dicen muchos de sus autores, desde Lefebvre original hasta los que le siguieron y las que le siguieron, la ciudad es una obra colectiva. El territorio, podríamos decir hoy, es una obra colectiva. Es producto del trabajo de sus pobladores a lo largo de la historia. Y esto impacta al menos en dos cuestiones, que para esta exposición nos parecía importante comentar. Por un lado, todos tenemos derecho a ser parte de la gestión de ese territorio, de la decisión de cómo queremos que sea, cómo queremos que se transforme, qué pretendemos de ese territorio, porque lo hemos construido su valor a lo largo de la historia. Y por otro lado, tenemos también un derecho a que sea justo el reparto de cargas y beneficios de eso que hemos construido socialmente. Estuvimos trabajando en la actualidad de las políticas de hábitat popular en la provincia de Buenos Aires. No es fácil, porque son muchas las instituciones del Estado que están hoy actuando al mismo tiempo sobre esta cuestión. Incluso son más que las que voy a presentar yo. Pero bueno, es parte de lo que en todo caso podemos dialogar, ¿no? ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo estamos trabajando en la provincia respecto del hábitat popular? En primer lugar, un estado de situación en la que el gobernador habla de más de 1 millón de viviendas con problemas graves en lo habitacional. Y se habla de 1.750.000 en el caso de RESE, o de 900.000 solo en el conurbano, dice Cintia Goitía desde la DITELA. La misma subsecretaría de Hábitat ya está hablando de 2 millones, ¿no? Entonces, hay una magnitud de esta cuestión. 2 millones de hogares son al menos 7 millones de habitantes. Esto podría ser un recorte posible para dimensionar el estado de la cuestión. La localización de los sectores del hábitat popular
convencionalmente se ha establecido en villas y asentamientos, ¿no? Originalmente con las definiciones de Cravino y otros, que se revisa en el proceso del trabajo sobre barrios populares recientemente, que incorporan, depende del caso y depende el registro, los conjuntos habitacionales y algunas otras situaciones. En cualquier caso, los dos grandes registros que permiten acceder a una cuantificación de la cuestión, que son el de barrios populares, que habla de casi 2.000, y el registro de villas y asentamientos precarios de la provincia, habla de más de 2.000, están definiendo que en estos sectores urbanos viven aproximadamente 500.000 familias. O sea que ahí tenemos también un número importante de pobladoras y pobladores de la provincia de Buenos Aires que están localizados en estos sectores del hábitat popular. Y otro montón que están en situación de déficit en algún otro lugar de la provincia. También, digo, como definición del estado de situación, hay dos procesos en particular que desde la perspectiva que estamos presentando parecen importantes para rescatar. El de la ley 14.449 y el proceso de la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación. Y otros, pero estos dos tienen algunas condiciones que nos parecen importantes. Coinciden ambos procesos en una cuestión que hace a la territorialidad en el sentido práctico, quizás sirva para ilustrarlo también. La ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires tuvo un largo proceso de desarrollo y de militancia popular de algunas organizaciones sociales, de algunas organizaciones profesionales. Tuvo muchas versiones en discusión en distintos ámbitos académicos, sociales, territoriales, y alcanzó su aprobación en una instancia de debate público de un nivel de conflictividad elevado, digamos. Entonces, esa situación de agenda establece una relación entre ese instrumento de gestión y los pobladores que tienen una concepción de su territorio y de las posibilidades de su gestión en el tiempo, ¿no? Ya no están pensando su barrio, la situación de su casa, su manzana, están militando por una ley para todas y todos en la provincia y en relaciones que incluso superan la situación del hábitat popular. Por ejemplo, en la cuestión de la pobreza y la desigualdad hubo un debate muy particular respecto de instrumentos en los que se habilita a los municipios de la provincia a recuperar valorizaciones inmobiliarias cuando son generadas por un listado de hechos que hacen a las políticas urbanas, ¿no? Propias de la planificación del territorio. Entonces, cuando esta situación que tiene una lógica, una racionalidad de la política territorial y del estado de los estudios urbanos, no fue fácil de hacer valer. La cuestión esta de la contribución obligatoria del 10% de la valorización inmobiliaria generada sacó tapas en los diarios en contra de lo que era como una ley expropiatoria grave, y es un proceso, como decíamos, de construcción de una ley que surge desde el hábitat popular y se pretende trabajar en relación también a la reproducción sistemática de la desigualdad. Otra cuestión del mismo proceso es el incorporar la participación en la gestión del territorio de los pobladores y pobladoras de los barrios, que cada vez que se opera sobre estos sectores urbanos tiene que establecerse una mesa de gestión participativa. Esto construye, junto con los consejos locales y el Consejo Provincial de Hábitat, una estructura de gestión donde los pobladores tienen otra participación en ese territorio del que decíamos tienen derecho. Sobre esta ley hay alguna posición, algunas herramientas que son muy valiosas y aprovechamos como este diálogo de la SAPLAT para difundir. En la página del CELS hay varios documentos que permiten acceder a herramientas para conocer y aplicar esa ley. Madre Tierra desarrolló un observatorio con el apoyo de la subsecretaría, un observatorio bastante completo, la misma página del registro provincial lo tiene marcados cuáles son los barrios que son parte de ese registro, tiene como está a la izquierda incluso
el registro de cuáles son los municipios en los que ya se generó ese consejo local de hábitat. Como verán, no es mayoritaria la adhesión de los municipios de la provincia a la generación de estos consejos locales, a la democratización del proceso de gestión de sus territorios. También están ahí las ordenanzas que tienen relación con los principios de la ley, qué tipos de ordenanzas se han incorporado en los diferentes territorios. Y pasando ahora a la información que la misma subsecretaría, que es la principal entidad de la estructura del Estado, que es esa autoridad de aplicación, si bien formalmente hay varias instituciones que son autoridad de aplicación de la ley de hábitat, en la práctica esta subsecretaría es la que la tiene en sus manos, y en uno de sus informes describe los resultados, ¿no? En varios informes distintos describe resultados. Estos son números, para resumir algún número principal de todo esto que estamos viendo. Primero, han elegido como estrategia principal la producción de lotes con servicio, ¿no? Desde el abanico de herramientas que propone la ley, trabajar sobre la producción de lotes con servicio. Cabería a nuestra entidad también darle una vuelta a dónde están localizados esos lotes. Esa información requiere un trabajo más amplio. Pero hay 45.000 lotes generados. Por otro lado, son 12 años y 500.000 familias de las que hablábamos. Las dos cuestiones son parte de la realidad. Hay una distribución mayor de esa producción de lotes que de la instrumentación de consejos, ¿no? Se encuentra más producción de lotes en el interior de la provincia respecto de lo que veíamos. Ahí se ha alcanzado una distribución bastante generalizada, como se puede ver en este otro gráfico. Se han alcanzado de los 135 municipios 90 en distintos momentos y en distintas magnitudes en todo este tiempo, ¿no? Es una síntesis de un periodo largo y de muchas acciones. El tipo de instrumentación, si ven las barras más bajas del cuadro, son las barras que corresponden a procesos de organización colectiva, ¿no? ¿Qué tipo de operatoria se hace viable o ha desarrollado o ha podido desarrollar la provincia en estos años de la última gestión de esta subsecretaría? 24.000 lotes generados, ¿no? O sea que de estos 45.000 de un largo periodo hay una intensa producción de esta última gestión, ¿no? Comparativamente, en esa línea de trabajo, y algunas otras cuestiones más puntuales, como obras de equipamiento comunitario o algunas grandes obras, ¿no? El proceso de Guernica o el proceso de los hornos son procesos de un desarrollo quizás más integral de una política de hábitat popular que tal vez sean merecedoras de otra instancia. ¿Qué pasa? ¿Qué se observa desde la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial? Una cuestión que se observa desde algunos de estos gestores es que la incidencia de esta dinámica de incorporación de las territorialidades y de las acciones de los actores que han promovido esa ley, ¿no? Y de los instrumentos que han promovido su incorporación, también ha impactado sobre la producción de planes de ordenamiento en la provincia. Esto y otra cantidad de factores. Entonces, por un lado, hay algunos documentos de la DOC que también están a disposición y que explican cómo generar el registro municipal de demanda, el registro de suelo vacante, un montón de instrumentos que son útiles a la planificación territorial y que dicen hoy son la regla. Hoy los planes salen e incluyen estos instrumentos, ¿no? Y acá ponía la caja de herramientas porque hay algo que caracteriza la definición de la ley muchas veces en las exposiciones, que es esta ley es una caja de herramientas, para que las gestiones locales, las gestiones municipales operen, transformen. Ahí están. Y aparecen de nuevo, ¿no? Esta serie de herramientas a disposición para lo mismo.
Entonces creo que parte de lo que podemos reflexionar hoy es sobre los alcances y los límites o los obstáculos respecto de la utilización de esas cajas de herramientas. Segundo gran proceso, las organizaciones sociales y populares en la gestión anterior, durante el macrismo, desarrollan un registro nacional de barrios populares. Autogestionan un registro nacional de barrios populares. Miden los perímetros en toda la Argentina y hacen un primer registro de esos barrios. Ahí hay otro proceso donde hay una relación de mutua transformación bastante impresionante de la acción de esos movimientos sociales, las normativas y la estructura del Estado, ¿no? El registro se hace ley, en la gestión siguiente se incorpora una subsecretaría a la estructura del Estado Nacional para gestionar esto que se produjo originalmente desde los movimientos sociales. Cualitativamente, también es significativo en algunas de sus características particulares. Todos los polígonos que determina, que originalmente eran más de 4.000, se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación. Es un debate, cada una de estas cosas que estoy mencionando es un debate en particular, pero es una situación muy significativa. Otra cuestión es que se suspenden los desalojos. En la primera aprobación de la ley creo que eran 2 años, en la modificación 10 más. Por ley se suspenden los desalojos en estos sectores sociales. Hay una tercera cuestión que sortean con esta ley un impedimento estructural que aparecía para la intervención en el hábitat popular, que era que el Estado estaba teóricamente inhibido de invertir en tierras de dominio privado. O sea, y esta cuestión, este criterio general, se sortea en los polígonos afectados por el registro a través de esta ley. Eso también cambia la situación. Ahí hay una relación desigualdad, pobreza, donde aspectos que surgen del hábitat popular transforman algo de las relaciones generales. Como lo que ocurrió un tiempo después respecto de la financiación, ¿no? La SISU, como se la conoce a la Secretaría de Integración Sociourbana, existe y tiene acción territorial porque tiene el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana. Y ahí pueden ver a la izquierda de la imagen la proporción en la que se constituyó ese fondo. Ya en esta gestión, el fondo incorpora parte del impuesto país, el de la diferencia del cambio, y una parte importante del aporte solidario y extraordinario, lo que se conoció como el aporte de las grandes fortunas. Y la proporción es impresionante. Entonces ahí hay una dinámica donde estas acciones en el territorio de los actores también se vuelven un instrumento de redistribución en todas las escalas del territorio, ¿no? Afectan en algo esta idea de la redistribución sistemática de la desigualdad. Bueno, se propusieron, nos contaban, la intervención sobre el 100% de los barrios. Esto también es llamativo porque no es el criterio general que guía el principio de acción de las políticas. Habitualmente se piensa más en cuál va a ser el criterio de corte que en la idea de llegar a todos y todas. Hay ahí también una novedad en el criterio. Para eso, la acción predominante que eligieron, para hablar de qué políticas y su relación con la planificación, fue algo que denominaron proyectos de obras tempranas, que son acciones que se orientan a la infraestructura básica del hábitat popular. Rápidamente, predominantemente, como se puede ver en el círculo de la izquierda, participación importante de las organizaciones sociales. Esto caracteriza un poco la acción de la SISU y tiene que ver con el proceso histórico de conformación y sus gestores, ¿no? Que son parte de esas organizaciones. En la provincia de Buenos Aires también veíamos que hay cerca de 2.000 barrios y hablan de
700 proyectos, de cerca de 700 proyectos. Eso también es menor el tiempo de corte para la evaluación de este caso, ¿no? Estamos hablando de un periodo y un despliegue territorial importante. Ahora voy a pasar más rápidamente por una variedad de situaciones. Lo principal de este tramo de la provincia era, me parecía a mí, el reflexionar sobre la ley de hábitat de la provincia y el proceso del RENAVAP y la Secretaría de Integración Sociourbana y su actualidad. Hay más acciones importantes también, pasamos por algunas de esas. Hay una línea de la misma Secretaría que fue los créditos Mi Pieza, ¿no? Que fueron créditos dados con perspectiva de género para el mejoramiento habitacional, pero fueron directos. Entonces ahí hay una afectación sobre el desarrollo territorial que tiene otro método, ¿no? Y su relación con la planificación territorial es nula, ¿no? En los otros casos también es bastante dispar, digamos, y heterogénea la relación objetiva de la instrumentación de todas esas políticas con la planificación de cada uno de esos municipios. Hay una entidad también muy significativa en la provincia de Buenos Aires, que es la OPISU, ¿no? Que tiene un rango importante y una presencia territorial bastante significativa. Tiene otro proceso. La OPISU es generada en el gobierno anterior, en el gobierno de Vidal, y tenía la perspectiva de, con un crédito internacional, intervenir en algunos barrios con operaciones muy prototípicas o significativas o llamativas, y lo que ha hecho la gestión actual es reconfigurar este organismo en una entidad con otro despliegue territorial, con otra complejidad, con otra llegada, que tiene la dimensión de los números que han compartido, ¿no? Diversidad de intervenciones, como decíamos, en el caso del OPISU, participación con organizaciones también, digamos, desde otro lugar, desde otro proceso, se pudo observar también diversidad en las acciones, otra heterogeneidad en la instrumentación, desde una entidad que surge de esta iniciativa de la gestión del Ejecutivo. Me resultó como una tarea pendiente conocer el balance del Instituto de Vivienda, intercambiando algunos mensajes con Rolo Macera respecto de su trabajo en la Dirección de Arquitectura. Compartió un programa que establecen a raíz de la experiencia de trabajo, y se proponen diversas tipologías, diversos modos de accionar. Hablan de núcleos de población objetivo a beneficiar y se proponen para una nueva gestión llegar a 600.000 vecinos. Para ir cerrando la parte esta, queríamos poner en relevancia la cuestión del Consejo Provincial de Hábitat de la provincia. Hay apenas una introducción a la complejidad de lo que es la gestión del hábitat en general y la gestión del hábitat popular en la provincia de Buenos Aires. Y hay una entidad que lleva más de una década reuniéndose mensualmente, en la que nos juntamos gestores del Estado, representantes de organizaciones sociales, representantes de legisladores, representantes de universidades, representantes de colegios profesionales, y se ponen sobre la mesa para su articulación las políticas de hábitat de la provincia. Hemos intentado, algunos de los participantes, que sean las de hábitat y territorio de la provincia, porque es una unidad, ¿no? Si se quiere, en relación a esto que venimos hablando. La foto de la derecha es la primera reunión del Consejo de Hábitat de la provincia de esta gestión. Y si nos sacamos una foto en la última, éramos 14, porque hay una dificultad grande de hacer efectivo, sostenido y real en su capacidad de incidencia sobre la transformación del territorio este espacio consultivo. Como pasa con los consejos provinciales en muchos municipios, aún en los que existen, ¿no? Y nos parece que es un punto importante. De hecho, desde el centro hemos elaborado en algún momento un informe tratando de trabajar sobre cuáles eran en el área metropolitana de Buenos Aires los municipios que tenían estos consejos, y en cada uno cómo era su integración. Esta también es
es documentación disponible. Esto no a los efectos de enriquecer el mundo de los estudios urbanos, sino de trabajar efectivamente para fortalecer estos espacios, para que pobladores, pobladoras, organizaciones, sectores intermedios tengan la capacidad de incidir en ese desarrollo territorial, especialmente aquellos afectados por la injusticia territorial que habitan el hábitat popular de la provincia. Hay en esta entidad respecto de las políticas, la incidencia sobre la pobreza y la desigualdad, un enorme potencial. Entonces, nada, es un punto sobre esta cuestión. Como primer cierre, en todo caso, respecto de los puntos trabajados, las escalas se atraviesan, ¿no? Hay una enorme complejidad en el trabajo de las escalas en el hábitat popular. No tiene un tamaño necesariamente el trabajo en el hábitat popular, como hemos visto, depende del aspecto de la tarea de la planificación en general. Cuando aborda el hábitat popular, hay múltiples dimensiones económicas, productivas, sociales, históricas, ambientales, todas atravesadas al mismo tiempo, todas geográficamente tienen recortes diferentes, y entonces hay una necesidad de trabajarlo. Como decía recién, un instrumento central es la gestión democrática para resolver esa multiterritorialidad que aparece, ¿no? Actores que van a poder trabajar los aspectos de distintos recortes del mismo territorio que se reúnen en un mismo espacio y en el tiempo a debatir cómo hacemos. La segunda cuestión, hay una dimensión del problema importantísima. Vemos que hay una relación donde, a pesar de que las acciones son por miles, los lotes, las viviendas, los mejoramientos, el trabajo sobre barrios, el déficit es por cientos de miles antes y después de estas acciones. Entonces hay una relación donde hay que operar simultáneamente estas dos cuestiones. La tercera era parafraseando a un profe de FADU, que se llama Roberto Doberti, que dice, habitamos todos, habitamos juntos y habitamos siempre, cuando escribe de la teoría del habitar. Pensaba que podíamos pensar, planificamos todos, planificamos juntos y planificamos siempre, ¿no? Que la idea de que alguien planifica en un momento para que el territorio se desarrolle como fue planificado es bastante poco ajustada a las dinámicas reales, ¿no? Hay muchos actores todo el tiempo trabajando, implícita o explícitamente, con mayor o menor conciencia, en la configuración futura de esos territorios. Y en ese sentido, pensar que hay que pasar de la caja de herramientas a cómo usar esas cajas de herramientas. ¿Cómo favorecemos la posibilidad de utilizar esas herramientas? Que ya hay en una cantidad importante, ya hay leyes aprobadas, secretarías en curso, organismos especiales que saben trabajar con técnicos capacitados, organizaciones sociales fortalecidas. ¿Cómo reunimos las condiciones necesarias para su utilización como un sistema que hay que articular de un modo complejo? La experiencia de Chosmalal. Desde nuestro equipo, que tiene ahora varios equipos adentro, ¿no? Somos como 20 profesionales que trabajamos en cooperativa, predominantemente mujeres, que trabajamos en el hábitat, en el territorio, como decía Sebastián, originalmente en el hábitat popular, nos fuimos capacitando en la planificación urbana en un proceso, y fuimos trabajando, y hace de nuestros 15 años de vida, hace 5 que trabajamos con intensidad en lo que es planificación, y nos tocó en pandemia empezar el proceso de trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial de Chosmalal. Ahí hay un recorte este-oeste del centro de la República Argentina, ¿no? Sobre la derecha, estoy hablando ahora, y Chosmalal queda ahí a 1500 kilómetros. Hoy Proyecto Habitat tiene una sede bastante más cerca, y seguimos trabajando en Chosmalal. ¿Cómo fue entonces para nosotros este trabajo? Teniendo en cuenta que tenemos esta mirada de esta perspectiva desde la cual nos presentamos, ¿no? Ahí llegamos, esta es una imagen, es hermoso,
el territorio de la Patagonia Norte, está ubicado en la confluencia de dos ríos, es la capital histórica de la provincia de Neuquén, tiene unos 15.000 habitantes, tiene estos paisajes, sus propias territorialidades, ¿no? Está atravesada por la historia de la transhumancia, y cuando llegamos, eh, encontramos con una luz, ¿no? Nosotros teníamos reserva, cuando pudimos viajar, el año 6 meses de trabajo, eh, empezó el desborde de un arroyo, donde estaba ubicado el barrio del Sauce, y estas son algunas de las imágenes que surgieron en aquel medio, y esto es parte de lo que nos enfrentamos en el trabajo en Chosmalal. Hacía 70 años que no pasaba esto, no es que permanentemente pasaba esto para desarrollar, pero así fue nuestra llegada, ¿no? Nos encontramos también en Chosmalal con un consejo asesor de planificación, como si fuera lo que hablábamos de la provincia o los consejos locales. Bueno, había un consejo local en Chosmalal. Había el mismo tipo de actores que describimos antes y estaban construyendo una propuesta de modificación del código de edificación de Chosmalal, fundamentalmente por iniciativas que tenían que ver con la densificación del centro, con la necesidad de construir más ahí de algunos actores sociales. Trabajamos en relación a esto, al proyecto de ley existente que ya se estaba elaborando, y tratando de conocer esas territorialidades que en la imagen de la derecha por ahí se ve más lo que es el casco urbanizado, en la imagen de la izquierda pueden darse cuenta de que hay habitantes en distintas situaciones, ¿no? Más próximos a las chacras, en el valle, cerca del río, de un lado y del otro, digamos, al sur y al norte del casco histórico de la ciudad. Trabajamos, bueno, en 5 etapas en este trabajo de planificación que desarrollamos durante 2 años con los gestores locales como los principales operadores de las herramientas de las que hablábamos, y desde los territorios, conociendo los barrios, tenían también esta situación de afectación por un desarrollo desigual que caracteriza también estos territorios. Sintetizando muchísimo, lo que hicimos en ese proceso de planificación fue incorporar, tratar de trabajar a partir de los consensos que tenía esa propuesta, que tenía el Consejo Local, que hablaba de nuevas zonificaciones en el área ya urbanizada, e incorporar áreas de producción agropecuaria y urbanización sustentable, así la denominamos, áreas que admitieran otro tipo de desarrollo territorial, que regularan ese crecimiento de la ciudad para que hubiera posibilidades de vivir del modo que cada uno quería hacer su vida cotidiana en el territorio, en el tiempo, ¿no? Que el desarrollo de la ciudad no fuera la reproducción del manzanero del centro que se iba a ir extendiendo presionando sobre las chacras, como suele suceder en el valle. Y establecimos una estructura, tratamos de poner puntos de una estructura urbana y vial y puntos de desarrollo en el territorio, en el norte, en el centro y en el sur. Ahí en el norte está el Parque del Mirador del Hito, está por ejemplo el Hito de la Ruta 40, en la mitad de la Ruta 40 hay un paisaje hermoso, pero está también el Parque Industrial y el Basural, y es donde se produjo el alud que veíamos al principio. Bueno, este es un esquema de ese desarrollo. Incorporamos algunas zonas específicas e incorporamos las zonas especiales de interés social, como una manera de trabajar que ustedes, la mayoría, deben conocer bien, la cuestión del hábitat popular en la planificación urbana y territorial. Propusimos centralidades y subcentralidades para un desarrollo que tuviera esta perspectiva del derecho a la ciudad, con todas y todos con acceso a equipamientos, a espacios públicos, algunos bosquejos de posibles desarrollos de estas centralidades, programas complementarios en ese proceso de planificación.
Respecto de lo que es la cuestión de la pobreza y la desigualdad que hablábamos al principio, abrimos un debate intenso de intercambio comprometido respecto de, en este aumento de constructibilidad que íbamos a dar en el centro, cuyos indicadores se iban a duplicar prácticamente, ¿no? Que era lo que se venía consensuando por iniciativa de los colegios y otros actores sociales. Bueno, ¿cómo se iba a sostener la infraestructura que hacía falta para eso? ¿Qué pasaba con esto que era la producción de riqueza colectiva de los pobladores de la ciudad en el tiempo, que es otorgada a los propietarios cuando uno duplica los indicadores, ¿no? O sea, los terrenos pasan a valer el doble, es una riqueza generada por toda la ciudad que es transferida a los que son beneficiados por ese tipo de medidas. Entonces, difundimos alrededor de estas ideas y con la noción de suelo creado y todo el trabajo sobre los instrumentos de otorgo onerosa que son parte de los del Estatuto de la Ciudad de Brasil, la propuesta de un fondo para el desarrollo territorial de Chosmalal que fue, junto con el código, aprobado en el segundo año de nuestro trabajo. Fue para nosotros una gran cosa, es un trabajo donde nos pudimos integrar ese proceso de debate territorial, aportar, ese debate transformó la normativa incluyó este instrumento de redistribución, incluyó su gestión democrática, porque es un instrumento cuyo fondo intangible tiene que estar informado a ese mismo Consejo de Planificación periódicamente. Ese consejo planifica además el destino de ese fondo y audita el destino de ese fondo mínimo cada 6 meses. Esto está hoy en marcha en Chosmalal. Y por último, en el desarrollo de este plan se generó, muchos conocerán que hubo una actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, ahora hay otra, pero hubo una primera actualización hace un par de años e incorporamos el barrio El Sauce, el barrio del que vimos las imágenes al principio, a ese Registro Nacional de Barrios Populares. Esa incorporación que promovimos como equipo de planificación, era el único de todas las zonas especiales de interés social que cumplía las condiciones del registro, fue aceptada y en el proceso de incorporación gestionamos la obra del mejoramiento para este barrio, que para nosotros, desde el punto de vista de la planificación territorial, era uno de los nodos de la ciudad, ¿no? El nodo sur estaba, como parte de ese nodo, estaba la producción de estas familias que estaban en esa situación de riesgo, que vivían en relación a la economía del basural. Esa obra salió, ¿no? Fue aprobada, está en curso, está con la suerte de las obras públicas en este momento histórico. Cualquiera que tenga algún vínculo con el circuito económico en una obra pública hoy sabrá que es muy difícil darle continuidad y trabajar según lo previsto, pero se está avanzando fuerte. Es una obra muy significativa para la ciudad de Chosmalal, es una de las obras más importantes que tiene ese lugar. Incluye, eso que está a la izquierda abajo, es un centro de separación y tratamiento de residuos, o sea, hay un proyecto que incluye la economía de los pobladores del sector en el que se trabaja, ¿no? Eso es parte de la historia de nuestro trabajo, el reconocimiento del modo de desarrollo y vida cotidiana en ese territorio de esos pobladores y partir desde ahí para proponer un paso más, ¿no? Entonces está ese centro de tratamiento, lo que hay abajo a la derecha es un workshop que hicimos desde la facultad haciendo un aparatito en el mismo lugar. Es una cosa que pasó ahora que también nos llena de orgullo. Y estas son algunas imágenes de la obra hoy, que incluye la infraestructura de servicios básicos, la infraestructura vial, el mejoramiento habitacional, la producción de lotes con servicio, porque se llega con los servicios hasta ahí y eso también da la posibilidad de proveer de lotes con servicio a otros pobladores. Incluyen las soluciones habitacionales, espacios de producción vinculados al cuidado de animales, que era parte de la producción cotidiana de las familias del lugar. No es igual, si ustedes pueden ver, disculpen que vuelva,
arriba a la derecha hay algunos lotes nuevos que tienen una regularidad propia de la dinámica de crecimiento urbano y los lotes que son el mejoramiento de la situación del hábitat existente, respetan la configuración y el modo de producción de los pobladores hoy. Así que bueno, esta era la experiencia de Chosmalal, que decidimos con Sebastián contarla igual, a pesar de que como no era difícil prever, me pasé con el tiempo. Esto No, repite las ideas que hablábamos al principio respecto de las múltiples territorialidades y los organismos de gestión democrática, la dificultad respecto de la reproducción sistemática de la desigualdad y el trabajo en las situaciones del hábitat popular, y cómo gestionar herramientas diversas, ¿no? Y generar esas capacidades en lo local para que esa gestión sea posible. Esto. genial, genial, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el diálogo para todos los y todas los presentes, que somos muchos y muy interesante. En el chat dicen, excelente Julián, Luciano Di Croce. Podemos hacer preguntas por chat o, nada, abrimos el micrófono, levantamos la mano y vamos coordinando. Excelente presentación, muy rica experiencia, excelente trabajo. Martín Muñoz, Adriana Menéndez y Iliana Iñaki. Hola, buenas tardes. Perdón que me incorporé tarde y probablemente Julián lo haya dicho. Bueno, primero resaltar que es un trabajo muy valioso, Julián, porque en momentos donde pareciera que prima esta cosa de que el Estado no hace nada o no se puede hacer nada, esto también demuestra que cuando hay voluntad política, aún con las restricciones burocráticas, económicas, etcétera, se puede avanzar y las escalas que vos estás mostrando de este tipo de resultados, obviamente que difieren, pero para las grandes ciudades de pronto parece que se hacen pocas cosas, pero en escalas de ciudades pequeñas o medianas, estas acciones son muy significativas. Y me parece que el caso de Chosmalal es un ejemplo interesante, además de todo lo que mostraste de la aplicación de la ley 14449 en la provincia de Buenos Aires. Una pregunta es, si tomamos los últimos 20 años, 2003-2023, ¿qué balance hacen ustedes en esta relación de políticas para el hábitat y políticas para planificar el desarrollo territorial? Es decir, ¿hasta qué punto primó la fragmentación o hasta qué punto creen que, a pesar de las dificultades, se empieza a ver una mayor articulación? Creo que tengo la impresión de que se pudieron hacer cosas, y que primó la fragmentación, las dos cosas, digamos, ¿no? Que hay, pero hay una diversidad de situaciones en el territorio de la provincia que hace un poco injusto una evaluación general de los 20 años, ¿no? Claro. Eh, Hubo procesos diferentes. En el 2003 hubo un gobierno que empezó con un déficit muy fuerte de trabajo y tomó la construcción de vivienda como uno de los caminos y herramientas para transformar ese déficit. Y ahí empezó un poco, tal vez por las experiencias que conozco del norte de la provincia de Buenos Aires, un poco desordenado, donde había una inversión, había intenciones de transformar el hábitat, se implementaron la modalidad de cooperativas de trabajo con intervención en programas de varias viviendas, varios barrios, pero por ahí el foco estaba en una cuestión más vinculada a la generación de trabajo que a generación de hábitats.
así es como se empezó. Yo creo que eso después fue evolucionando, ajustándose a algunas cuestiones, porque después los programas federales ya había otros conceptos y otros disciplinas que intervenían en estos programas y esta planificación. Pero es un periodo interesante, 20 años de hábitat popular, y en esos 20 años está la 14449 como uno de los grandes hitos, casi que en el medio, me parece. Sí. No quería someterlo a Julián a ese compromiso, sino solamente a partir de los datos relevados y la experiencia realizada un poco en el equipo del proyecto Habitar, es decir, casos que ustedes conozcan donde lograron articularse avance en materia, sobre todo porque la provincia de Buenos Aires tiene la ley 8912 como ley marco de ordenamiento territorial, es decir, hasta dónde de lo que ustedes estudiaron vieron avance en municipios que avanzaron con planes o actualización de instrumentos urbanísticos, los códigos, y una vez implementada, aprobada la ley de acceso justo al hábitat, ya en el último periodo, en la última década, bueno, articulación de ambos instrumentos. Por eso digo, a partir de los datos que hayan relevado, donde tienen información, si el municipio tiene o no tiene plan, y casos que les haya tocado. Podemos compartir experiencias particulares respecto de eso. Yo, por ejemplo, trabajé en la tesis de maestría respecto del Plan de Desarrollo Urbano de San Fernando, donde se dio un proceso de gestión territorial, creo que era el equipo de Eduardo Rece, que trabajaba las cuestiones del hábitat popular desde una perspectiva de derechos e instrumentos de recuperación y redistribución territorial. Y ahí es un proceso que tiene límites, que son parte de los que estudian la tesis, o sea, los sectores urbanos que son mejorados más bien alrededor de la remediación de la pobreza, ¿no? Es decir, no había una propuesta de reequilibrar la centralidad que tiene San Fernando hacia la costa del este respecto de la periferia al oeste, y los barrios del oeste son mejorados con instrumentos de redistribución de plusvalía, pero la centralidad no se transforma en nada, no, o sea, había una serie de equipamientos municipales que tenían que ser relocalizados y no se produce, digamos, ahí hay un límite que se corta definitivamente en un cambio de gestión. El cambio de gestión ya ni siquiera permite seguir con los logros hasta ese punto, por eso es difícil seguir la continuidad de los 20 años. El proceso de descentralización de la gestión en Morón creo que es un proceso también muy significativo. Es difícil para mí, por lo menos, por ahí sería lindo estudiarlo en profundidad, hacer una evaluación de la relación de estos procesos respecto de la ley y sus instrumentos. Creo que tienen una relación más bien dialéctica todavía, ¿no? Si la ley es joven, como decía que Sebastián tiene 10 años, ¿no? No había ley en los primeros años de los que estamos hablando. Bueno, nada, siguen algunas reflexiones más sueltas sobre una cuestión bien compleja. Gracias, igual, Julián. Julián. Te paso algunas preguntas así generales que están en el chat y después vamos con Martín y Rubén. Vale. Luciano dice desde su opinión, ¿por qué no se generan los consejos municipales en el interior de la provincia? ¿Y cuál sería la conformación ideal en relación a los actores que deben formar parte del consejo? Después Adriana nos pregunta, o te pregunta, ¿cómo se conectaron con Chosmalal, con el equipo, cómo se conectaron desde Chosmalal con el equipo de Proyecto Habitar? El porqué tiene seguramente múltiples razones, ¿no? Como los municipios también. Disculpen esta aclaración primera para todos, pero corresponde. La principal sobre la que yo trabajaría es que la gestión democrática del territorio es redistribución de poder, como dice Víctor Peli, ¿no?
hay una frase que es así, textual: la gestión democrática del territorio es redistribución del poder. Entonces es una situación conflictiva para los que tienen la capacidad de gestionar hoy y de tomar las decisiones, distribuirla, ¿no? Hay que tomar una decisión a favor de los derechos colectivos y el interés público, y es difícil. Y creo que por un lado está esa situación, y en relación con eso, la capacidad y la voluntad de los actores locales de hacerlo. Hay todo un trabajo de difusión respecto de la utilidad de estos consejos, porque también hay organizaciones sociales a las que no les interesa o no entienden que no tiene efectos, que tienen argumentos serios para decirlo, porque es muy difícil producir efectos, es una militancia específica sobre la que tenemos que acordar. En todo caso, la evaluación que comparto también es una mirada, no es una verdad, ¿no? Y si compartimos esa mirada de que este tipo de entidades pueden producir una gestión democrática, sustentable, inclusiva, vamos a juntar un poco más de fuerza y argumentos para que esos consejos sean posibles, ¿no? Yo creo que que es parte del debate del Consejo Provincial también, que hace necesario, creo yo, reformular su incidencia, ¿no? O sea, el carácter vinculante de algunas de sus determinaciones, en tanto permanezcan siendo espacios consultivos ad honorem, ¿no? Para gente a los que les significa muchísimo esfuerzo, y es difícil militar su existencia. Y respecto de la pregunta de Adriana, había una compañera de maestría que trabajaba en un organismo provincial de Neuquén, que trabaja actualmente en un organismo provincial de Neuquén, que conoce nuestro trabajo y nos invitó. Fue un proceso con financiamiento del CFI, y nos convocaron para hacer el trabajo desde la provincia y el municipio. Así fue como llegamos a Chosmalal, que es un lugar del que no nos estamos yendo. Gracias, Julián. Después Fabiana Escobar dice que gracias por la presentación, que destaca tu trayectoria del equipo, que han intervenido el territorio con un proceso de implementación muy, muy bueno. Adriana Menéndez pregunta: ¿en qué puntos definieron como equipo la necesidad de incorporar la planificación urbana a su preocupación por el hábitat popular? Qué linda pregunta. Bueno, Fabiana, gracias. Fabiana es una amiga, compañera también de esos territorios, y haciendo aportes parientes también por allá. Nosotros trabajamos, el primer proyecto en el 2008 se llamaba Consultorios de Arquitectura de la Comunidad. Inmediatamente se llamó Consultorios de Atención Primaria de Hábitat, al año. Y al otro año trabajábamos el par, Atención Primaria de Hábitat, Sistema Público de Hábitat. Y es un proceso yo creo que de conocimiento y de aportes que fuimos recibiendo de distintos actores del territorio y de la academia respecto de qué hacía falta para transformar el territorio. Y no dejamos, como decís, de trabajar en el hábitat popular. Algunos y algunas de nuestro equipo trabajan casi exclusivamente en eso todavía, pero otras y otros incorporamos también este trabajo sobre la planificación, ¿no? Sobre el territorio en su conjunto, como un aspecto necesario a considerar para poder transformar las cosas como en la dimensión en la que acabamos de ver. Bueno, yo llegué tarde, así que pido disculpas, especialmente a Juliana, que le voy a hacer la pregunta, por lo tanto puede ser que esté contestada y yo
no la haya escuchado. En general, bueno, yo trabajé, digo, creo que nadie me conoce, la mayoría no me conoce, trabajé en Hábitat Popular del 85 en Provincia de Buenos Aires, ahora trabajo en el programa de integración sociourbana, especialmente en provincia, en lo que tiene que ver con los procesos de regularización de Hábitat Popular en la Subsecretaría de Tierras y en el Instituto de la Vivienda en procesos de regularización. Bueno, dicho esto, a mí lo que no escuché y me gustaría saber es, porque hay dificultades en la articulación entre los procesos de planificación territorial y el acceso al hábitat. Es decir, cuando esta cuestión de poder articular dos procesos que se dan en el territorio, cuando yo genero procesos de ordenamiento territorial, la articulación o cómo logro articulación con la necesidad de poder generar instrumentos de acceso al hábitat reales, digo, para no reproducir la autogestión del propio territorio con la autoconstrucción por parte de los sectores populares generando asentamientos. Digo esto si lo pudieron ver, si lo tuvieron en cuenta, en términos de no de instrumentos, sino de magnitud. Yo tengo en un territorio tanta cantidad de población con déficit habitacional. Puedo hacer una proyección a 10 años de ese déficit habitacional. Y sé más o menos en ese territorio cuáles son los ingresos o el rango de ingresos que tiene esos sectores sociales. Sobre esos ingresos, ¿qué instrumentos yo planteo como para poder no generar, no replicar la autogestión y la autoconstrucción a partir de asentamientos? No sé si se entiende, si eso fue posible o cómo lo pensaron, porque no es habitual. Que quisimos presentar como la misma dificultad en el trabajo de las múltiples escalas de la cuestión, ¿no? O sea, cómo resolver un sector. Se ve mucho en el área metropolitana de Buenos Aires cuando incluso algún municipio tiene políticas como de mayor facilitación del acceso al suelo y entonces hay desplazamientos vinculados a ese tipo de políticas. Y creo que ahí hay variables que exceden las posibilidades del planificador o la planificadora de un lugar en particular, ¿no? Como sucede en el desarrollo económico en general, que uno no puede hacer una proyección parcial de esa cuestión, integrada lo máximo posible, pero son variables que requieren un trabajo de más actores y que contemple también la gestión de su adecuación en el tiempo, porque tampoco es posible prever cómo se desarrolla esto que estamos hablando. Yo quería decir respecto de esto algo cuando habló Ileana me resurgió. Creo que es muy, muy bueno que hagamos esta charla ahora, ¿no? O sea, yo he intentado ser lo suficientemente comprometido sin caer en posiciones pamfletarias de la coyuntura, pero me parece que no hay que detener el debate sobre la planificación, la necesidad de intervención en territorios tan desiguales, la perspectiva de derechos, el ejercicio de las políticas públicas para intervenir en esa desigualdad que se produce en el territorio, que hablábamos en nuestras reuniones de la regional respecto de la dificultad de manifestarse en este momento, pero creo que al mismo tiempo es un momento para manifestarse. Y creo que como sociedad de planificación hay distintos modos, a veces surgen testimonios más explícitos y otros conceptuales que derivan en posiciones claras. Nada, creo que, que es parte de lo bueno de encontrarnos a dialogar hoy. Muchas gracias, Julián. Martín. Hola, sí, no, brevemente. La verdad quedé muy impresionado con la presentación. La verdad que el repaso que hace Julián por los distintos actores que intervienen en la construcción
o intervención o la búsqueda de remediar un déficit, una deuda pública con todos los habitantes de los barrios populares es muy buena, además te da un pantallazo enorme. Las mismas dudas que plantearon los compañeros, sobre todo el tema de Iliana, de evaluar, ponderar estos últimos años y rescatar el rol que tuvo la ley de acceso justo al hábitat, como bien señalabas, el tema de que viene justo en medio del proceso, y rescato lo que dice Julián también, el tema de que ahora hay que aprender a usar la caja de herramientas, digamos, está ahí, pero es como que hay un proceso que se evidencia, y lo hablo desde un municipio, del conurbano, de aprender a usarla, y digo, no solamente los técnicos, digo, los políticos. Digo, acá el proceso técnico-político de la planificación, si queda rengo solamente en los técnicos y los políticos no están, las cosas tampoco suceden, no se articulan eficientemente en el territorio, ni tampoco se puede dar el proceso de participación y sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, eso de aprender a usarlo, incorporarlo. Celebro también, hay una cuestión que más que celebro, digamos, lo veo con muy buenos ojos y perspectiva, o por lo menos quiero verlo así, de que la DOU haya incorporado ese documento con esa caja de herramientas para que se incorpore dentro de los planes de ordenamiento urbano, los códigos urbanísticos, para que eso se vaya incorporando como parte esencial y obligatoria en el planeamiento de los municipios de la región, de la provincia de Buenos Aires. Me parece que también eso empuja a que tenga que incorporarse esa visión sobre un territorio que hoy está fragmentado, eso de que el territorio está fragmentado para un lado y para el otro, digamos, tironeado en ambos extremos, digamos. La fragmentación de exclusión funciona, y lo que hay que justamente es revertir eso, digamos. Ninguna sociedad puede progresar fragmentada. Digamos. Entonces, esa necesidad de integración sociourbana, digamos, en ambos sentidos, digamos, las urbanizaciones cerradas por un lado y los barrios populares en el otro extremo. Volver a tejer la urdimbre urbana y social que generó una sociedad de movilidad social ascendente, pero integrada, digamos. Y bueno, ese es un proceso largo y es un proceso de aprendizaje. Así que la experiencia de Chosmalal, buenísimo, digamos, aporta un ejemplo a seguir de cómo trabajar en una ciudad que se integre, donde haya una distribución de las cargas y una participación democrática en el proceso de planificación de una comunidad que luego de eso puede apropiarse ese plan y defenderlo y sostenerlo a lo largo del tiempo, que no sea obra de una consultora que después queda adornando una biblioteca, sino que es algo que se genera a partir de un trabajo con la comunidad y de participación y que se sostiene a lo largo del tiempo como un proceso vivo. Nada más. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Interesante. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Me parece que, Julián, has superado este tiempo previsto porque el contenido y lo explicado de la experiencia y el recorrido es muy nutritivo para el debate, tanto en este tiempo y en este momento en el que estamos transitando, como en esta perspectiva más bien de cómo venimos y también hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias. Iliana. Si me dejan decir algo más, Te dejamos decir algo sobre más y todo el porque cierre. Sí, me sí, motiva y todos mucho, están me de motiva acuerdo. mucho todo el material que me parece que tiene que seguir alimentando diálogos como este. Lo que voy a hacer como comentario no es para que Julián tenga miedo que tiene que contestármelo él, ni mucho menos, sino que digo que me parece que justamente a partir de la coyuntura que estamos viviendo en este momento previo a las elecciones y los debates que se han generado, no es ocioso tener presente para una sociedad como la nuestra, la Zaplat,
el papel del Estado y el mercado, y que son categorías abstractas si no las ponemos en un tiempo histórico con actores concretos. Entonces, nosotros también tenemos la obligación de llevar esas categorías, Estado, mercado, a momentos concretos y ver acciones concretas en el territorio respecto de la planificación y otras políticas sectoriales, como para mí es la política sobre el hábitat. Es una política sectorial, o sea, de acuerdo a lo que ha mostrado Julián y él mismo lo ha dicho, es decir, prevalece el enfoque sectorial, lo cual de alguna manera acentúa la fragmentación. Entonces, si la fragmentación de una política, que no es otra cosa que la fragmentación de una decisión en un tema que debe buscar integrar para que el desarrollo sea inclusivo, equitativo, sustentable, bueno, ahí como SAPLAT tenemos una tarea para ser importante. No podemos soslayar el tema de la voluntad política. Yo creo que esto que plantea Martín no es necesariamente aprender a usar la caja de herramientas, sino que hay en muchos municipios no quieren usar la caja de herramientas, la conocen, pero no la quieren usar. Entonces, si nosotros partimos de un diagnóstico equivocado, vamos a llegar a resultados equivocados. Entonces, desde mi experiencia, muchos de los municipios de la provincia no quieren implementar la caja de herramientas. Entonces, ahí hay un tema importante de cómo nosotros como colectivo hacemos para que otros actores, como también muy bien lo marcaste, Julián, en el ejemplo de cómo se repartían, ¿no? las iniciativas, es decir, el peso que tuvieron los municipios, pero también las organizaciones sociales en llevar adelante procesos para la integración sociourbana. Entonces digo, este es un punto. El otro punto que tampoco podemos soslayar del otro lado, es decir, del Estado tenemos que saber que si no hay voluntad política de ir hacia políticas integrales y usando la planificación territorial como un instrumento de política pública que sea inclusiva, etcétera, del lado del mercado, bueno, al mercado le interesa el beneficio. Entonces, la lógica de mercado es la mercantilización del suelo. Entonces, sobre eso también tenemos que trabajar, porque todos esos instrumentos que están en la caja de herramientas, insisto, si hay voluntad política, podrían poner un freno al mercado, regular, morigerar los efectos perversos del mercado y no dejar librado a que finalmente uno de los mayores obstáculos es conseguir suelo. Entonces, aquel municipio que no tiene suelo termina construyendo hábitat o expandiendo de pronto la ciudad para un lugar que no siempre desde la planificación habría que expandirlo, o sencillamente no opta por la densificación, porque bueno, el suelo en un área central es más caro. Así que digo, me parece que nosotros, a la luz de lo que está sucediendo hoy en este debate, menos mercado, más mercado, nada de Estado, mucho Estado. Digo, nosotros tenemos muchas cosas para decir y celebro, bueno, que hayamos tenido esta presentación, pero me parece que vale la pena, Julián, que sigas contando parte de estas experiencias en otros diálogos y bueno, y que otros colegas de la regional se sumen a contar estas experiencias. Gracias, yo creo perdón. que precisando algunas reflexiones, sí, el desplazamiento de la Secretaría de Integración Sociourbana a Desarrollo Social es un punto significativo de un retroceso de una perspectiva de derechos en política territorial. Por ejemplo, ¿no? Como que si queremos un desarrollo virtuoso en el sentido de lo que venimos diciendo, no podemos reproducir estas lógicas fragmentarias, que son a veces fragmentarias temáticamente y otras
por el nivel de dogmatismo y sectorial, de perspectiva sectorial que tienen los grupos políticos que van conformando espacios del Estado de esta manera, ¿no? Por eso ponía el primer consejo de hábitat de la provincia de Buenos Aires de esta gestión fue una fiesta. Después de resistir 4 años de un consejo de hábitat que era impermeable, ¿no? Apareció una situación receptiva, reflexiva, integrada, y ahí estaba la DOU, la SISU, los colegios profesionales, los legisladores, las organizaciones sociales. Y esto no se pudo sostener en el tiempo. Y creo que es algo de lo que corresponde retomar como desafío, ¿no? No puede ser más fragmentación con un discurso de integración lo que se haga en la práctica. Si no somos, lo que pasa es que hay poco espacio para la crítica cuando se polarizan los debates tan en otra dirección, ¿no? Pero tampoco si no damos ningún espacio a la crítica, no vamos a trascender los obstáculos que ya desarrollamos, ¿no? Y la idea de la caja de herramientas también es una crítica intencionada en una experiencia progresiva. La crítica es la aprobación de instrumentos que funcionan como caja de herramientas es insuficiente. No se aplican es parecida a la pregunta de por qué no se aprueban los consejos, ¿no? ¿Por qué no se utilizan las herramientas del modo que los principios de la misma ley proponen? Ahí yo pensaba, el desafío que vos proponías, Ileana, yo no quise negarme a tu pregunta, al contrario, me pareció recontra interesante, solo que es recontra compleja. Por ejemplo, en el cuadro que veíamos, donde vos tenés la producción de lotes con servicio en 12 años, como si fuera todo lo mismo, no es todo lo mismo esa producción de lotes con servicio, ¿no? Había una ambigüedad en la producción de lotes con servicio de la gestión anterior, que es más respecto de qué destino tenían esos lotes, en qué procesos específicos se estaban produciendo, pero hay una opacidad en esa información que hace poco serio establecer una sentencia respecto de cuál es. Y la información actual de los lotes con servicios producidos en los 12 años es la que mostré. Actualmente no se hace un desagregado que permita hacer una diferenciación respecto de eso. La localización me parece central desde el punto de vista de esta Sociedad Argentina de Planificación y de su regional Buenos Aires, dónde se están produciendo esos lotes, en qué lugares de las localidades, ciudades, áreas metropolitanas se producen lotes, de dónde se producen los recursos y a dónde se destinan. Bueno, es una información que hay que construir. Cuando te metes es parte del desafío del conocimiento, ¿no? Sabes algo y querés más respecto de eso para operar mejor. Entiendo que va en esa dirección la preocupación y la comparto. Así es. Buenísimo, Julián. Gracias a todos los presentes. Martín, no sé si estás ahí conectado, pero bueno, seguimos con estos diálogos. Nuestro próximo diálogo regional va a ser con Guillermo Tello. Va a ser a fines de noviembre o principios de diciembre. Así que le vamos a comunicar con anticipación para poder cerrar el año también de una manera similar a esta, con temas específicos que nos involucra a todos y ojalá en un escenario propicio para arrancar el año que viene con ánimo y fuerzas para transformar nuestro hábitat. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Julián, nuevamente, y seguimos en contacto. Gracias a todos y todos. Gracias. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.